Santiago 1, verso 27 hasta Santiago 2:13. Voy a estar leyendo la Biblia de las Américas. Así dice la palabra. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido con ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa, y decís, tú siéntate aquí en buen lugar, y al pobre decís, tú estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado, ¿no habéis hecho distinciones entre vosotros mismos? ¿Y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, escuchad. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablad y así proceded, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. En la primera parte del sermón habíamos visto la exhortación que hace Dios por medio de Santiago a los creyentes. ¿Cuál era el pecado al que está apuntando Santiago? El pecado de la parcialidad. Es muy posible que los creyentes no nos estemos percatando de estas prácticas, ¿no? Y que estemos en pecado y que estemos incurriendo en ellas. Como habíamos dicho también, muchos de nosotros venimos cargando esto porque se nos ha enseñado de una forma, ¿sí? O pensamos de una forma y llegamos con esos pensamientos acá a la iglesia, sin darnos cuenta que muchas de estas enseñanzas que hemos tenido tal vez por nuestro entorno, tal vez por nuestra familia, y muchas veces tal vez no de una manera malintencionada, pero que muchos de estos pensamientos son antibíblicos. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos acepción de personas, nos parcializamos, tenemos favoritismo. Y el punto no es en sí solamente si es favoritismo, sino cuáles son las razones que nos llevan a tener ese favoritismo. ¿Cómo ve Dios ese favoritismo? Y como decía en la verdad principal, este favoritismo puede ser por la clase social, puede ser por el tema del estrato económico, el dinero, puede ser por el apellido, puede ser por el origen, puede ser por el color de piel, puede ser incluso por similitud en los rasgos faciales o porque sea un gusto hacia los rasgos faciales, puede ser por aspectos físicos, incluso puede ser por alguna discapacidad física o tal vez incluso una discapacidad intelectual. Y podríamos probablemente pensar en otras formas de hacer nosotros acepción de personas. Rechazar o menospreciar por estos aspectos externos es pecado delante de Dios. Y si incurrimos en este pecado, estamos pecando contra el Creador. Ahora, sabemos que la respuesta es el Evangelio. También habíamos visto en el anterior sermón los primeros 2 puntos. La imparcialidad es congruente con la fe viva porque se basa en lo interno y no en lo externo de las personas. Voy a recordar las palabras de Pluy para resumir este primer punto. En la congregación no hay que tratar a los pobres según el mundo como a pobres, sino como a ricos en el reino de Dios, es decir, con el respeto que merecen como hijos del Rey.
Claramente no debemos juzgar por las apariencias, más aún porque como creyentes conocemos el origen. No hay judío, no hay griego, no hay rico, no hay pobre, no hay personas de primera, no hay personas de segunda. Todos los seres humanos somos una sola raza. Este primer punto lo habíamos resumido en que si nosotros hacíamos acepción de persona por razones superficiales, era una incongruencia con la fe que profesamos. El segundo punto, la práctica de la imparcialidad es congruente con los propósitos electivos de Dios. Hablaba de cómo Dios se acerca a su creación. Es incongruente que haya creyentes que se parcialicen unos con unos para menospreciar a otros. Porque la base para evaluar es el carácter moral de Dios. Y si Dios no hace acepción de personas, y hemos repasado varios pasajes en los cuales hemos visto esto, habíamos visto cómo era Dios, cómo Dios se relacionaba y cómo Dios escogía a su pueblo. No era el hombre quien buscaba a Dios, sino era Dios quien se acercaba al hombre, cambiaba su corazón. Entonces, no era que el hombre había hecho un mérito para estar en paz con Dios, sino era la benignidad, la misericordia de Dios, basado en su soberana voluntad. Entonces, si Dios es imparcial, ¿por qué debemos nosotros ser parciales? Por razones por las que Dios jamás se parcializaría. Más aún porque muchas veces Dios escoge lo vil y lo menospreciado para el mundo. ¿Y esto para qué? Para que toda la gloria sea para Dios. Ahora, si Dios ha escogido eso vil, eso menospreciado por el mundo, ¿cómo nosotros como cuerpo de Cristo vamos a rechazar a quienes Dios ha escogido? También habíamos repasado qué era lo que para Dios era importante, y era que seamos ricos en fe. Como cristianos no debemos dejarnos impresionar por el poder, por las riquezas de este mundo. Más bien, nuestro corazón debe estar ¿a qué? Atesorando a Cristo. Lo mismo que se compartió hoy día en la Santa Cena. Atesorando a Cristo y esperando en su reino. Y evidentemente a partir de ahí habían varias preguntas que nosotros nos podíamos hacer como creyentes. Y varias probablemente porque sí es una práctica habitual incurrir en estos pecados. Incluso habíamos hablado de cómo a veces se perfilan iglesias con un perfil de creyente, apuntando a un estrato económico o a un estrato social. Y esto no tendría que ser así. Los dos puntos que hoy día vamos a ver, el punto 3 y el punto 4. La práctica de la imparcialidad es congruente con la revelación divina. Santiago 2:8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Cuando leí este pasaje, la pregunta que me salió es, ¿a qué se refiere con ley real? Y revisando otras traducciones como la Nueva Traducción Viviente o la Nueva Versión Internacional, traducen ese término de ley real, como está en la Reina Valera y en la Biblia de las Américas, como ley suprema. Incluso la Biblia textual la traduce como ley regia. ¿Y a qué está apuntando? Según Bain, ello puede significar una ley que cubre o gobierna otras leyes y que por ello tiene un especial carácter regio o debido a que ha sido promulgada por un rey. ¿Cuál es la idea entonces? Como lo traducen otras versiones, que es una ley suprema. Sí, incluso podríamos decir que es una supraley, una ley que está por encima de las otras leyes. Y si se dan cuenta, ¿por qué digo eso? Es porque la Biblia misma apunta como un buen resumen de la ley a esto de amar a tu prójimo como a ti mismo. Otra forma de expresarlo sería entendiendo que otras leyes de Dios están bajo el paraguas de esta ley. ¿No? Entonces se entiende que Dios ha establecido varias, por ejemplo, el decálogo de la ley, los 10 mandamientos.
Esta ley es tan importante para nosotros que ha sido expresada por Jesús mismo. Si me acompañan en sus Biblias a el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 31. En esta ley en este principio hay tanta sabiduría que de acá incluso se ha extractado la regla de oro, ¿verdad? Que ha trascendido incluso el espacio de la iglesia, porque hay mucha sabiduría dentro de eso. Lucas 6:31, Jesús está hablando y dice, así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. Si quieres, en una palabra o en una frase que se escucha más, trata como quieres ser tratado. Mateo 7:12. Mateo 7:12. Por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Otra vez apuntando a qué, a anular la ley, a anular los profetas, no, a entender que es una buena forma de resumir la misma. Y ojo, ¿no? Porque aún esta enseñanza muchas veces se ha tergiversado. Y se ha torcido el sentido con el que se enseña este principio, esta enseñanza. La idea de esta ley no es que primero debemos aprender a amarnos a nosotros mismos para entonces amar a los demás. De una manera por lo menos correcta, que es lo que el humanismo hoy en día enseña. Esa es una interpretación torcida de lo que está enseñando. Más bien de lo que está hablando esto es que nosotros debemos enfocarnos menos en nosotros, porque nuestra inclinación va a ser enfocarnos en nosotros, dejar de poner los focos, las luces en nosotros y ponerlo en los demás. Y por eso es un desafío, y por eso es que es algo intencional, porque de lo contrario nuestra inclinación natural va a ser enfocarnos en nosotros. Pensemos en un principio químico, que es la ley de la entropía, ¿no? Y que nos dice que todo tiende al desorden. Eso dice. Y muchos, creo que muy acertadamente, han dicho que eso se puede aplicar no solamente en la química, sino en varias cosas. Por ejemplo, nuestro esfuerzo intencional es cuando tenemos que ordenar nuestro cuarto, ¿no? Nuestro dormitorio, nuestra casa, nuestro puesto de trabajo. Y es un esfuerzo y nos cuesta. Pero después no necesariamente alguien viene intencionalmente a desordenar, pero termina estando desordenado. Lo mismo acá, si no somos intencionales en quitar los focos de nosotros mismos, vamos a terminar viviendo vidas egoístas, solamente pensando en nosotros, nuestros gustos, nuestras necesidades, nuestros deseos, lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece, lo que yo siento. Entonces el enfoque acá no es que nosotros nos amemos a nosotros mismos y aprendamos a amarnos más a nosotros mismos y entonces vayamos y amemos de la forma correcta a los demás. Más bien es amar a nuestro prójimo, entender que nosotros no somos el centro del universo y entender que más bien Dios nos ha puesto con un propósito. Pero otra vez no un propósito de autorrealización, aunque sí hay mucho de eso. Algunos, pensando en esos pasajes que acabamos de leer, Lucas 6, Mateo 7, entienden o explican que, wow, Jesús ha dicho algo que antes no se ha explicado, algo nuevo, pero no es así. Levítico 19 apunta lo mismo. Acompáñenme con sus Biblias, por favor. Levítico 19, verso 9. Levítico 19, verso 9. Voy a leer hasta el 18. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu mies.
Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el forastero. Yo soy Yahvé vuestro Dios. No hurtaréis, ni engañaréis, ni os mentiréis unos a otros. Y no juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy Yahvé. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás el salario de un jornalero que ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo soy Yahvé. No harás injusticia en el juicio. No favorecerás al pobre, ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás de calumniador entre tu pueblo. No harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy Yahvé. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahvé. Y a la par está poniendo el mandamiento. ¿Y a quién está apuntando? ¿A quién está dando el mandamiento? Otra vez, la ley suprema, la ley real. Yahvé mismo. Volviendo a Santiago 2:8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Nuestra intención debe ser, entonces, ¿cuál? Amar a nuestro prójimo de manera bíblica. Verso 9 de Santiago 2. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Entonces, ni siquiera es que es una sugerencia, el que puede que sea pecado, sino que claramente está diciendo que es pecado. Transgresor quiere decir que está actuando en contra de la ley. Ahora, como estamos aprendiendo en la serie de los mandamientos de Dios con el pastor Eduardo, la ley no ha quedado abolida. Contrario a lo que a veces en algunos lugares se enseña, no es que ya ha quedado en el pasado. Ahora este versículo, el verso 9 dice, pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. ¿Transgresores por qué? Porque no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque estamos haciendo acepción de personas. Nos estamos parcializando. Porque en definitiva, este mandamiento nos dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero como en ocasiones nuestro corazón es engañoso, nos queremos creer más astutos que Dios y decidimos quién es nuestro prójimo y quién no es nuestro prójimo. Porque al parcializarnos con una persona, estamos despreciando a otra. El favoritismo por las razones anteriormente expuestas no nos dejan en un estado neutral delante de Dios, más bien nos dejan en deuda. Cuando nos parcializamos, estamos cometiendo pecado, somos culpables, estamos quebrantando la ley de Dios. Y esto como creyentes no debería tenernos indiferentes, ¿verdad? No deberíamos estar jugando con el pecado. Y si entendemos que estamos pecando, debemos confesar ese pecado y arrepentirnos, ¿sí? Lo cual significa que no sigamos en ese rumbo. Versos 10 y 11 de Santiago 2. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Generalmente, bueno, por lo menos en mi experiencia, pero creo que es no solamente mi experiencia, usamos este versículo cuando compartimos el Evangelio, ¿verdad? Para explicarles y hacerles ver a las personas que por más que estén guardando en un área, están descuidando en otra área.
Y entendemos que eso no está mal. Pero específicamente en este contexto está apuntando a qué, o está hablando de qué, de un pecado de parcialidad. Si transgredimos en un punto de la ley de Dios, es como que lo hiciéramos en todos los puntos. Nos hacemos culpables delante de Dios de quebrantar su ley. Y este punto de hacernos culpables es algo que Santiago va a ir mencionando también más adelante. En Santiago 3, verso 2 dice, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, ¿no? Pero ahí está usando un lenguaje para dar a entender que nosotros no estamos ahí. Porque está hablando de qué en Santiago 3, de la lengua, ¿no? De lo incontrolable que es la lengua y cuántas veces nosotros pecamos por lo que sale de nuestra boca. Todos tropezamos de muchas maneras. Jesús también ha hablado en el mismo sentido que está hablando Santiago. Por eso es incuestionable que Santiago tenga la coherencia bíblica que tienen otros libros, que tienen otros evangelios. Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Jesús está hablando, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Otra vez, entonces, no estamos hablando de que esta ley ha sido abolida. Volvemos a Santiago 2, 10 y 11. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Y esto desnuda, por ejemplo, la necesidad que tenemos de un Salvador. Porque ¿quién puede guardar perfectamente todos los mandamientos de Dios? Entonces, en muchas maneras, este verso es clave porque apunta a la necesidad real que tenemos de un Salvador. Y si se dan cuenta, a lo largo de las veces que revisamos Santiago, siempre estamos saltando el Antiguo Testamento, porque Santiago es el libro que más apunta y más referencias directas tiene al Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Pues el que dijo no cometas adulterio, verso 11, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Y este es un buen ejemplo de cómo Santiago está enseñándonos a leer entendiendo el contexto. ¿Por qué digo eso? Aquí está referenciando a Éxodo 20, ¿verdad? Cuando se está presentando el decálogo de la ley, los 10 mandamientos. Si me acompañan, por favor, al decálogo, a Éxodo 20. El verso 14, sí, el verso 14. El verso 11 de Santiago dice, porque el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. El verso 14 está hablando de no cometer adulterio, ¿correcto? ¿Qué dice un verso anterior? No mates. ¿Qué está apuntando otra vez? Cómo es nuestro corazón, ¿no? Y lo cierto es que como seres humanos y como con la variedad de diseños que Dios nos ha hecho, ¿sí? No todos somos iguales, no todos tenemos el mismo tipo de lucha. Hay cosas que a uno le cuesta más, hay cosas que a otros le cuestan más en otra área, ¿no? Y a veces somos muy prontos para identificar en otro el pecado del otro. Y probablemente, tal vez en esa área de debilidad de mi hermano, no sea una debilidad tan marcada, tan fuerte, tan notoria en mí.
Pero con toda seguridad también yo tengo otras debilidades muy fuertes, muy evidentes a la luz de otros ojos. Pero mi juicio va a ser duro con mi hermano, pero voy a querer que sean leves y que tengan misericordia conmigo. ¿Qué está diciendo aquí? Me jacto de que no soy adúltero, pero mato. Pero la ley de Dios, ¿qué me dice? Ya sea que haya quebrantado un mandamiento u otro, he pecado delante de Dios. David Guzik explica que no debemos tener una obediencia selectiva. Me gusta el mandamiento de Dios en contra de matar, así que lo voy a guardar. Pero no me gusta ese mandamiento en contra del adulterio, así que lo voy a ignorar. O podría ser viceversa. No adultero, no mato, pero vaya como codicio. O vaya como miento. Guzik referencia a algunos rabinos que enseñaban: si un hombre cumple todos los mandamientos excepto uno, es culpable de todos y cada uno. Romper un precepto es desafiar a Dios que ordenó el todo. Robertson lo explica de una manera muy elocuente y por eso voy a tomar su ejemplo y lo voy a leer literalmente. Para ser un violador de la ley, el hombre no tiene que quebrantar todas las leyes. ¿Verdad? ¿Es así? Pensemos incluso en leyes naturales de los países, de los gobiernos. Para ser un violador de la ley, el hombre no tiene que quebrantar todas las leyes, pero sí tiene que guardar la ley para ser un ciudadano correcto, aun aquellas leyes que no son de su agrado. Ahora, en lo que respecta a la ley de Dios, nosotros no podemos escoger qué mandamientos voy a cumplir y cuáles no deseo cumplir. No es una atribución nuestra hacer eso. Por tanto, no está en mi potestad escoger a mi criterio los mandamientos de la ley que voy a escoger y cuáles no voy a escoger. Pluy explica: no debemos hacer distinciones entre mandamientos de la ley y por eso tampoco entre las personas con las que vivimos. Los mandamientos de Dios no se pueden cumplir por separado. Dios es uno y su ley es una. Así también tiene que ser nuestra vida, una sola, de personas íntegras. Pluy continúa explicando: el número 1 es el prefijo de la fe judía, como testifica la antigua y única confesión de fe de Israel. Escucha, oh Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Hasta el día de hoy, esta ha sido la confesión de Israel, dice Pluy, escrita en las jambas de sus puertas y recitada también en los campos de concentración, cuando fueron conducidos a las cámaras de gas. El cristiano judío Santiago sigue siendo fiel a esta confesión cuando desearía grabarla en los corazones de sus hermanos. Ojalá que nuestra alma sea una y no esté dividida, que nuestras congregaciones sean unidas y no divididas por discriminación y formación de grupos, porque el Señor nuestro Dios es uno y su ley es una. Entonces, si no está en nosotros qué mandamientos obedecer y cuáles podemos desobedecer, ¿qué nos queda? En dependencia del Señor, conocer la voluntad de Dios y esforzarnos en la obediencia. Romanos 13, acompáñenme con sus Biblias, por favor. Romanos 13, verso 8. Romanos 13, verso 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento
En estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Obviamente acá está hablando del amor ágape, ¿verdad? Del amor con el que tenemos que amar, de un amor cristiano que busca el bien. No está hablando de un amor meramente y exclusivamente sentimental. Punto 4. La práctica de la imparcialidad es congruente con el juicio venidero. Debemos entender que todas las acciones de los seres humanos van a ser juzgadas por Dios. Santiago 2, verso 12 y 13. Así hablad y así proceded como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. La ley de la libertad, y no es primera vez que se da esta expresión, ya se hizo en Santiago 1:25. La ley de la libertad nos da libertad, nos libra de la maldición del poder del pecado. Antes éramos esclavos del pecado, ¿sí? Sea que hayamos estado conscientes de eso o que no hayamos estado conscientes de eso. Sabemos que, por definición, que el no creyente es esclavo del pecado. ¿Cómo debemos entender esto de la ley de la libertad? Creo que un buen punto de partida es entender que libertad no significa hacer lo que yo quiero hacer, sino hacer lo que debo de hacer. Aquello que antes me veía imposibilitado de hacer, ahora lo puedo hacer en el poder del Espíritu de Dios. Evis Carballosa dice enfáticamente: el creyente debe sentirse motivado a vivir a la luz de la ley de la libertad. Si lo hace, su trato hacia el prójimo va a ser imparcial. Si no lo hace, esa ley ha de juzgar en la presencia de Dios. Volviendo a Santiago. Así hablad y así proceded como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Si me acompañan a 2 de Corintios, capítulo 5, hablando del juicio. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Dios va a juzgar a la humanidad y lo va a hacer con imparcialidad, basado en su justicia, basado en su carácter moral, basado en sus propios estándares, no en estándares humanos. A Dios no le va a importar el apellido, no le va a importar los rasgos físicos, no le va a importar si era rico o si era pobre, o por lo menos no le va a importar en el sentido que nosotros pensaríamos acá. No le va a importar si en la tierra esa persona ha tenido poder, ha tenido influencia, ha tenido bienes, ha gobernado naciones, ha sido idolatrado por otras personas. A Dios no le impresionará en lo más mínimo todos los bienes que esa persona haya acumulado en la tierra, o todo el poder que haya tenido sobre otras personas. El juicio de Dios va a ser un juicio justo. Pero en medio de esto, estos dos versos también nos está hablando de ¿qué? De la misericordia de Dios. Dios también demanda misericordia de nosotros hacia otras personas, hacia nuestro prójimo. Jesús lo enseñó. Voy a leer las palabras de Jesús al respecto. Mateo 5:7, cuando están las bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Carballosa explica: el que no practica la misericordia tendrá que enfrentarse a un juicio carente de misericordia.
Y eso muy fuerte cuando nuestra inclinación natural va a ser el juicio sin misericordia. Para pensarlo, para reconsiderar. Mateo 7:2. Porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados, y con la medida con que midan, se les medirá. Porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados, y con la medida con que midan, se les medirá. He leído en la Nueva Biblia de las Américas. Lucas 6:37. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y les será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante. Vaciarán en sus regazos. Porque con la medida con que midan, se les volverá a medir. Otra vez, no perdamos el foco de que estamos hablando del pecado de la parcialidad. La misericordia debe ser un común denominador en la vida del creyente. ¿Por qué digo eso? Porque el creyente parte de la base del Evangelio. La gracia de Dios, la misericordia de Dios. Si hemos sido tratados y somos tratados con misericordia por parte de Dios, ¿por qué no extender misericordia a otros? Y específicamente en el ejemplo que está tratando en Santiago 2, ¿por qué no extender misericordia a mis hermanos? Independientemente de si lo veo como una persona importante o si lo veo como alguien menospreciado por la sociedad. Estas palabras de Jesús también pueden ser malentendidas. Y alguien puede llegar a pensar y decir, pero yo soy bueno, y yo doy limosnas a los pobres, ¿sí? Les ayudo, les regalo ropa, y creer que por eso va a alcanzar el cielo. Pero eso iría en contra del Evangelio. Lo que Santiago aquí está diciendo es que a base de entender el Evangelio, debo entender que Dios es misericordioso conmigo y que Dios es paciente conmigo. Y si Dios es misericordioso conmigo y si Dios es paciente conmigo, ¿por qué yo no voy a hacer lo mismo con mis hermanos, con mi prójimo? Más aún porque mi prójimo no está definido solamente por las personas que son mis amigos. Entonces la vara ni siquiera está donde yo creo que está. Mi prójimo incluso puede ser esa persona con la que preferirías naturalmente no estar. Puede ser incluso aquella persona que te ha hecho daño. Entonces, este es el escenario. Dios no deja la mínima posibilidad a creer que Dios va a ser indiferente ante el pecado de la parcialidad. Nos muestra que es pecado, ¿sí? Y que estamos transgrediendo su ley. Pero Santiago 2:12 empieza diciendo, así hablad y así proceded. ¿Qué está queriendo decir con eso Santiago? Es decir, ahora que ya lo he expuesto y probablemente tú estés ahí, es decir, tú estés pecando de tener favoritismo hacia personas, de hacer acepción de personas, ahora corrige. No solamente que se quede como una verdad teórica, pero después voy a volver a mi misma rutina, ¿sí? Voy a seguir menospreciando a las personas y parcializándome con otras. No solamente son verdades teóricas, sino más bien son verdades prácticas. Ahora, ¿qué tiene que pasar? ¿Cuál es la secuencia que tiene que pasar? Primero, yo vengo con mis prejuicios, con mis pensamientos que son antibíblicos, ¿sí? Que son contrarios a la ley de Dios.
Yo soy expuesto ante la palabra, ¿sí? La palabra me está confrontando, me está mostrando que estoy pecando. Debo comprender esto, debe cambiar algo aquí en mi mente. Pero después no solamente debe cambiar ahí, ¿sí? El rumbo debe cambiar, mis palabras deben cambiar, mis acciones deben cambiar. Por tanto, es algo práctico. Y recuerdan que el enfoque de Santiago, hemos visto desde el principio, que es un enfoque práctico. El otro día escuchaba con tristeza a un hermano en la fe referirse a personas con adjetivos como, y tal vez eso no me van a entender todos, pero los adjetivos con los que se refería era esos laris, decía, ¿no? Pero no se refería en el sentido mismo de la acepción de esta palabra, ¿no? Que habla, lari, creo que es del quechua, me corrigen si estoy mal, y habla de personas tercas, obstinadas. Pero esta persona no se refería en ese sentido, sino más bien lo estaba hablando en un sentido despectivo por el origen de estas personas. Hermano en la fe. Ahora, puede que esa persona haya sido yo. Puede que mis pensamientos estén ahí. Y eso no está bien, hermanos. Debe cambiar nuestra forma de pensar. Si a esta iglesia llegarían dos hermanos como los que menciona Santiago 2, uno muy rico, muy elegante, ¿no? Sientes un aroma agradable incluso cuando está pasando cerca de ti. Y también llega otro hermano pobre, con ropa sucia, tal vez incluso maloliente. ¿Los vamos a tratar a los dos con el mismo amor? ¿O es que nuestra reacción natural va a ser, uy, algo raro está pasando, me muevo, me alejo? Y me voy a acercar a uno y al otro. Si a esta iglesia llegaría alguien muy reconocido y otra que parece que nadie lo conoce, ¿los vamos a tratar con el mismo amor? Llega Diego, ¿no? Y lo saludamos a Diego. Pero llega alguien a quien no conocemos y tal vez así como entró, salió. Nadie le dio la bienvenida. Vamos a pensar en el próximo viaje que muy probablemente tenga el pastor de nuestra iglesia con su familia. ¿Cuál será mi actitud como miembro de la iglesia hacia la autoridad delegada por Dios del resto del liderazgo? ¿Me voy a someter a esa autoridad o porque no es el pastor, no lo voy a hacer? Uy, ahí ya se pone incómodo. Tiene muchas implicaciones prácticas. Ya para pasar a la última parte. Como había mencionado hace 2 semanas, un favoritismo que más bien es promovido por la Biblia misma es el de priorizar a la iglesia, ¿no? Y no hablamos de los muros, hablamos de la membresía, del cuerpo de Cristo, de nuestros hermanos en la fe. Gálatas 6:10. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, ¿verdad? Porque todos son nuestro prójimo. Y especialmente a los de la familia de la fe. En la Biblia también encontramos ejemplos de cómo la comprensión de estas verdades afectan la fe de los creyentes. Pero no es una fe que está divorciada de la conducta. Esta fe afecta la convivencia práctica de los hermanos. Hay varios ejemplos, pero por ejemplo, pensemos en uno, pensemos en Hechos 6. Surge una queja en la iglesia porque el número de discípulos había crecido y las viudas de los griegos habían sido desatendidas por parte de los hebreos. Por tanto, los 12 apóstoles, las autoridades en la iglesia, entienden que ellos no deben descuidar el estudio de la palabra de Dios. ¿Recuerdan ese pasaje, verdad?
para servir mesas. Entonces ellos instruyen que se escojan a 7 diáconos, personas de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Para qué? Para que hagan el servicio de atender las mesas. Y después sabemos que entre esos está Esteban, ¿sí?, quien fue el primer mártir de la iglesia. Los apóstoles no dejaron las cosas como estaban, ¿sí? Sabían que ese reclamo de los griegos era legítimo. Entonces no hicieron caso omiso. Ellos han analizado la situación, ¿sí?, y han tomado acción. No debemos hacer acepción de personas, y cuando se hace acepción en la iglesia, esas acciones deben cortarse y debemos más bien tomar medidas para que esto no vuelva a pasar. Obviamente no hablo en un sentido frío, ¿no? Muchos venimos cargados de muchos pensamientos y muchas veces creemos que eso es acorde a nuestra vida de fe. Y en el proceso nos vamos dando cuenta. Aún tal vez muchas veces vamos a tener que hacer la corrección a las personas. Y otra vez, corrección con misericordia. Para terminar, voy a repasar las preguntas que habíamos compartido antes, que nos ayuden para que nos podamos examinar a nosotros. Tristemente, de este pecado no se habla mucho en las iglesias, ¿no? Por lo menos no se habla lo suficiente y por eso todavía vemos que estas cosas pasan. Es posible que estemos parcializándonos y que estemos pecando en contra de Dios y que no estemos haciendo nada, que no estemos tomando medidas. Y la medida no es pensar en, sí, yo conozco a tal persona y esa persona, sí, se parcializa mucho. Sino más bien es examinarnos cada uno de nosotros. ¿Dónde estamos nosotros? En la práctica tengo actitudes de favoritismo dentro de la iglesia. Y en esto animaría incluso a pregúntale a las personas más cercanas a ti, ¿sí? Tu esposa, tu esposo, tus amigos de confianza, si identifican eso en ti. Porque tal vez a tus ojos no lo estás percibiendo. ¿Hay prejuicios que tengas hacia otra persona por las cuales Dios mismo no descartaría a una persona? ¿Esos prejuicios me impiden relacionarme o crecer en amistad con algunos de mis hermanos en la fe? ¿Mis estándares con otras personas son más exigentes que los de Dios? ¿Yo escojo quién va a ser mi prójimo y quién no es mi prójimo? ¿Me cuesta entender la hermandad con algunos hermanos? Y la pregunta a estos, ¿cuál es la base de la hermandad? ¿Es si esta persona me cae o no me cae? ¿Es si tenemos muchas cosas en común o no las tenemos? ¿Cuál es la base de la hermandad entre creyentes? Pregunta para los hermanos más maduros en la fe. ¿Puede ser que esté discriminando a los hermanos débiles en la fe? Porque tal vez no tengo las charlas profundas que puedo tener con otros hermanos. Si la respuesta es sí, ¿cuál debería ser mi actitud? A veces hurgamos en áreas que ya nos incomodan, ¿verdad? Pero que son necesarias. Pensando en la hospitalidad, ¿qué hace que yo quiera recibir e invitar a mi casa a algunos hermanos, pero que prefiero evitar que otros me visiten? ¿Qué ni se me pasa por mi mente invitarlos? ¿Por qué? Y en esto quiero resaltar el ejemplo del pastor Eduardo, que me imagino que la gran mayoría de los hermanos de la iglesia ha visitado su casa. Y es un ejemplo para liderazgo y un desafío también. ¿Hay razones legítimas para hacer esa discriminación? ¿A ellos sí, a ellos no?
O es que ya, como son 2 horas en el culto, entonces sí, los voy a aguantar, los voy a tolerar, pero que visiten mi casa. Soy muy pronto para identificar el pecado de algunos hermanos y juzgarlos por ello, cuando lo cierto es que yo también estoy luchando con pecados, ¿sí? Y cuando también de mi parte deberían hallar que misericordia. Entonces, aun si veo que es un problema real en mi hermano, la pregunta es ¿cómo lo ayudo? Y cómo más bien no soy tropiezo. ¿Cómo crecer en esta área? ¿No? Y el punto es la palabra de Dios. Debemos ser confrontados con la palabra de una manera regular, ¿sí? No digo de una manera metódica, de una manera regular. No poner divisiones donde Dios no hace divisiones. Reconocer mi maldad en este punto, pedir perdón y tal vez en algunos casos, como ya lo habíamos mencionado antes, restituir, ¿no? Avanzar, dar pasos intencionales. Muy probablemente en un principio me va a costar, ¿sí? Porque pueden ser años que he vivido de una forma. Si estamos en nuestro rol de padres, debemos educar de una manera diferente a nuestros hijos, ¿no? Si a nosotros nos han enseñado mal, nosotros no debemos enseñar mal a nuestros hijos. Nosotros debemos enseñarles no conforme a los principios de este mundo, sino conforme a los principios del reino. ¿Qué es lo que hace realmente valiosa la vida de una persona? ¿Es su cuenta bancaria? ¿Es su color de piel? ¿Es la procedencia de su familia? ¿La influencia que tiene en este mundo? ¿Lo conocido que es? ¿Lo famoso que es? ¿Es el color de sus ojos? Juan 13, verso 34 y 35. Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Juan 15, 12. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. La vara es alta, pero Dios nos capacita para que podamos avanzar en ese rumbo. Voy a leer la verdad principal para terminar. El creyente debe entender que la parcialidad por factores externos como ser clase social, apellido, dinero, color de piel, raza, aspecto físico, etcétera, es pecado. Y si lo practica, se hace culpable delante de Dios. Por lo mismo, el creyente debe esforzarse en la imparcialidad y amar a su prójimo como Dios manda. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a amarte más, Señor, y como manifestación de eso también obedecerte, Padre. No darnos atribuciones que no nos corresponden, no creer que podemos escoger qué mandamientos obedecer y qué mandamientos desobedecer. Dios, que tú nos ayudes a ver a las personas como tú las ves, Señor. Sin prejuicios, no dejándose llevar por las apariencias o por lo que este mundo puede considerar como valioso. Más aún, Señor, cuando estamos hablando no solamente de nuestro prójimo, sino de nuestros hermanos en fe, entendiendo que somos familia. Señor, ayúdanos a amar a nuestro prójimo, a hacerle bien,
a tener ese amor, esa gracia, esa misericordia, Señor, que tú has manifestado con nosotros y a extender esa misericordia, Padre. Ayúdanos a renovar nuestro entendimiento, a quitar los prejuicios que tengamos, Señor, a arrancarlos de raíz y no avanzar en ese rumbo, Señor, a enseñar a nuestros hijos diferente, a pensar diferente, a hablar diferente, a actuar diferente, Padre. Aún si tenemos que restituir, Señor, si tenemos que pedir perdón, que lo hagamos, Padre. Ayúdanos también en esas áreas que a veces nos son más difíciles de ver, de entender, o que a veces nos incomodan. Ayúdanos en una hermandad real, Señor, a crecer. Tú nos has bendecido, Señor, en ese sentido, pero también sabemos que tenemos que seguir creciendo. Ayúdanos en la hospitalidad también, a no hacer acepción de personas. Ayúdanos a tener misericordia, Señora, y a ser pacientes, así como tú eres paciente y misericordioso con nosotros. Gracias, Señor, por tu grande bondad. Gracias por tu paciencia, gracias por abrirnos nuestros ojos, gracias por renovar nuestro entendimiento, Señor. Estamos agradecidos contigo. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús.